Bueno, vamos a continuar. Entonces, vimos que la capacidad con dieléctrico es K veces mayor que la capacidad en vacío. Hay tres propiedades básicas que tienen los dieléctricos o que cuentan los capacitores que tienen dieléctricos que son fundamentales. Vamos a anotarlas. ¿Sí? Para sostener las dos placas. Las dos placas. 2. Permite que se pueda aplicar una diferencia potencial mayor, ¿sí? Con lo cual aumentará la tolerancia a la ruptura dieléctrica del medio comparada con la del vacío, o sea, si no tuviese dieléctrico. Entonces vamos a poner: permite la aplicación de una diferencia de potencial entre placas mayor a la del vacío, con lo cual aumentará la tolerancia. Hay un valor que se llama dielectric strength, que es justamente la fuerza del dieléctrico o ruptura dieléctrica. Entonces el campo eléctrico sub ds, ¿sí?, es igual a, por ejemplo, 3 por 10 a la 6 volts sobre metro. Estos son 3 millones de volts sobre metro. Supónganse que, fíjense en los interruptores, los switch. Cuando uno tiene conectado algún tubo o algún sistema inductivo, lo que sucede son chispas en los interruptores. Fíjense que los interruptores, los mismos que tenemos ahí en la clase de la facultad, en el aula o en su casa, donde tienen tubos blancos, por ejemplo, no de LED, sino de los anteriores, los de vacío, tubo vacío. Entonces, cuando uno apaga, ¿sí?, se produce una chispa. Después vamos a estudiar incluso eso en física 2, el tema del fenómeno de autoinducción. Pero lo que me interesa ahora es mostrar que cuando uno separa los contactos, ¿por qué se produce la chispa? Eso quiere decir que se torna conductor el aire, porque hay una diferencia potencial muy alta, la cual vamos a explicar después, cuando veamos inductancia, después en magnetismo, y después que hayamos visto ley de Faraday, vamos a explicar por qué es que aparece ese alto voltaje entre los bornes del switch, entre los contactos del switch. Pero lo que me interesa ahora es mostrar que si hay una diferencia potencial muy alta, se produce una chispa, ¿sí? Si ponemos un dieléctrico, lo que va a suceder justamente es que se va a bancar más diferencia potencial sin que conduzca. ¿Se entiende? Esa es la idea. Y por último, el punto 3 es que aumenta la capacidad. Por ejemplo, vamos con el 133. Este es, el 113. Acá dice, un capacitor de placas planas contiene papel como dieléctrico, o sea, K es igual a 3,5. Ya con el dieléctrico, su capacidad es 1 microfaradio, o sea que C, fíjense que no le pongo sub 0 porque es ya con el dieléctrico, es 1 microfaradio. ¿Cuál será la carga Q0 del capacitor cuando se lo conecta a una batería de 50 volts? Bueno, me piden la carga, sí, diferencia de potencial es 50 volts. Pero me piden la carga Q0, sin dieléctrico. Muy bien. Dice, se ha quitado el papel antes de conectarlo, ¿sí? Entonces, capacidad con dieléctrico es esto. Por lo tanto, esto implica que la capacidad sin dieléctrico va a ser igual a la capacidad con dieléctrico dividido K. O sea, si K es 3,5 va a ser 1 microfarad dividido 3,5. Esa es la C0.
Pero bueno, todavía no hagamos la cuenta porque vamos a ver que a plantear directamente. Entonces, capacidad es igual a carga sobre diferencia potencial. ¿Está bien? La diferencia potencial es 50 volts. Dicen que se ha quitado el papel antes de conectarlo. Entonces, bueno, simplemente vamos a poner que la carga Q0 va a ser igual, fíjense, a C0 por B. ¿Sí? C0 lo saco de acá y B son 50 volts. Entonces es muy simple. Q0 es igual a 1 microfarad por los 50 volts dividido 3,5, con lo cual microcoulombs. Listo. Si dado el capacitor C de 25 nanofarad de placas planas y paralelas de la figura 1 de área 0,1 metros cuadrados, vamos a dibujar esto. Acá tenemos el capacitor, acá tenemos el dieléctrico, acá tenemos la tensión, o sea la fuente, E volt. La placa es A, acá tendrá una diferencia, una distancia D, porque es de placas planas y paralelas, ¿sí? Donde A es 0,1 metros cuadrados. La capacidad C es de 25 nanofarad, esto es 1 por 10 a la menos 9, ¿sí? Y la fuente B volts. Bueno, vamos a aplicar E es igual a 100 volts. Y K es 2,5, no lo pusimos. Acá esto se suele poner así. K igual 2,5. Esto quiere decir que tiene dieléctrico. Muy bien. A dicho capacitor se le aplica una batería B de 100 volts y te piden calcular A, B, C, D. A. La carga Q del capacitor. La carga Q del capacitor. Bueno, a ver, si es un capacitor de placas planas y paralelas, esto es igual a K veces C sub 0. Y esto es igual a K veces C sub 0, que era epsilon 0 por el área dividido la distancia. ¿Se acuerdan de esto? Les enfaticé que esta era la capacidad de un capacitor de placas planas y paralelas. Acá no tengo D, entonces a mí me piden la carga del capacitor. Bueno, a ver, ¿cómo hallo la carga del capacitor? Capacidad es carga sobre diferencia potencial. Entonces la diferencia potencial la tengo, la capacidad la tengo acá, pero no tengo la distancia. Entonces tengo la constante dieléctrica, tengo esto. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo puedo sacar la distancia? Si ustedes se acuerdan, esto no quiero que se confunda. Vamos a ponerle B, porque por ahí, acá vamos a ponerle B y acá vamos a ponerle B. 100 volts, ahí está. Entonces la carga va a ser simplemente la capacidad que ya me la están dando, ¿sí? 25 nanofarad por el voltaje que también me lo están dando. Es una reverenda sencillez, con lo cual Q va a ser igual a 25. Nano es 10 a la menos 9 y 100 es 1 por 10 a la 2. Menos 9 más 2 es menos 7. Entonces va a quedar 25 por 10 a la menos 7 coulomb. ¿Sí? Para tener a la menos 6, esto es lo mismo que tener 2,5, ¿sí? Lo que hago es achico el número y agrando el exponente por 10 a la menos 6 coulomb, que es microcoulombs. ¿Sí? Bueno, esa es la primera respuesta. Punto B, el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico, ¿cómo es el campo eléctrico acá? A ver, si esta es la carga positiva, fíjense, esta es la carga negativa, entonces quiere decir que estas placas de acá, acá se cargó positivamente esta placa, ¿sí? Y esta de acá se cargó negativamente. Bueno, el campo eléctrico, por supuesto,
en el dieléctrico es el campo que resultó en definitiva, que es ese de haber hecho la diferencia entre el campo original menos el campo, como lo teníamos por acá arriba, ¿ven? Acá, ¿se acuerdan? El campo de polarización. Entonces, lo que vamos a hacer acá es simplemente, como ya tenemos la diferencia de potencial entre placas, o sea, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos el voltaje, porque me lo dan como dato, es el de la batería, ¿no es cierto? Este de acá y este de acá. Entonces, recordando que la diferencia potencial entre placas en un capacitor de placas planas y paralelas era simplemente el módulo del campo eléctrico por X, que en verdad es la distancia de separación, de acá es que puedo decir que el campo es igual al potencial sobre D. Y D ahora sí lo saco de acá arriba, ¿ven? Entonces, de acá va a surgir que D, bueno, vamos a reemplazar D directamente, así no escribimos tanto. Esto a su vez es igual a B dividido, y ahora vamos a despejar D. D va a ser K epsilon 0A dividido C. O sea que en definitiva va a ser C por B dividido K epsilon 0A. Y ahora reemplazamos todo para sacar el módulo del campo eléctrico, que va a ser los 25 nanofarad por los 100 volt dividido 2,5 por 8,85 por 10 a la menos 12 farad sobre metro por el área, que es 0,1 metros cuadrados. En definitiva, el campo eléctrico va a ser igual, fíjense, farad con farad se va y queda volt sobre metro, que es la unidad de campo eléctrico. ¿Se acuerdan? Bueno, haciendo la cuenta, o sea que hay 1,13 millones de volt en un metro, ¿sí? Entonces, fíjate, dividido 100 por centímetro, ¿cuánto va a haber? A esto lo dividís por 100 centímetros, que tiene un metro, y quiere decir que hay 11.300 volt en un centímetro. 11.300 volt en un centímetro, Fíjense cuánto es la ruptura dieléctrica del aire. 3 millones de volt por metro, son 30.000 volt por centímetro. 30.000 volt por centímetro, chau, conduce. ¿Sí? Depende de la presión, bueno, en fin. Continuamos entonces con el ejercicio. Bueno, esto ya lo terminamos. Vamos ahora con la otra pregunta. La pregunta C. Primero dice, sin desconectar la fuente de 100 volts se retira la mitad del dieléctrico, tal como se indica en la figura. Entonces acá vamos a retirar la mitad del dieléctrico. Y acá vamos a hacer la placa . Ahí está. Dice sin retirar la fuente, entonces acá hay un concepto importante también para entender. El tema es que hay un trabajo que uno tiene que hacer, un agente externo, para poder retirar el dieléctrico, porque acuérdense que ahora estas partes de la placa, la que queda al aire libre, digamos, en espacio libre acá, en vacío teóricamente, con el aire, vamos a decir, acá las cargas son cargas libres, acá no hay cargas de polarización, solamente va a haber carga de polarización acá donde tenga el dieléctrico. Entonces, a fines de prácticos estos, vamos a ver qué nos piden. Sin desconectar se retira la mitad del dieléctrico y dice la nueva carga Q' y la capacidad Q', C'. Bueno, a ver, C. La carga Q', capacidad, es igual a la carga Q' sobre la diferencia potencial. ¿La diferencia potencial cambió? No, no cambió. Lo que cambió fue la capacidad.
Como cambió la capacidad, esto se mantiene constante para este arreglo acá. Cambió esto porque cambió la Q', y justamente me piden esas dos. Yo creo que lo más fácil es calcular primero la capacidad. La capacidad, vamos a llamarle capacidad prima, va a ser la capacidad original con dieléctrico dividido 2 más la capacidad original sin dieléctrico dividido 2. ¿Por qué los estoy sumando? Porque es como tener dos capacitores en paralelo. Miren, esto es lo mismo que tener un capacitor acá con dieléctrico y un capacitor acá sin dieléctrico, los dos conectados en paralelo, tal que, fíjense, esto es lo mismo que esto es lo mismo que tener esto, ¿sí? Donde acá el área es A sobre 2 y acá el área es A sobre 2. Ahora la distancia D sigue siendo la misma, ¿se entiende? Esta D es la misma. Pero no quiero ensuciar. Y acá también D es la misma. O sea que eso no cambió. Y la diferencia de potencial aplicada es la misma, es V volt. Por lo tanto, es como yo había puesto acá, C sobre 2, o sea un medio de la original, que es la que tiene dieléctrico, más C sub 0 sobre 2. Bueno, a ver, nosotros sabíamos que la capacidad, nos lo dan como dato, es 25 nanofarad, y nos dan el K, por lo tanto C sub 0 es igual a 25 nanofarad dividido K, que es 2,5. Ojo, porque esto hay que dividirlo por 2 para obtener esto, con lo cual nos va a quedar D' por D, que es la misma. Por lo tanto va a ser 17,5 nanofarad por los 100 volt, lo cual me va a quedar, fíjense, corro 2 lugares la coma, 1750 nanocoulombs, pero podríamos poner 1,75 microcoulombs, ¿no es cierto? ¿Estamos? Y si se fijan en la respuesta, queda 1,75 microcoulombs, 17,5 nanofarad. Bueno, están todas las respuestas bien. ¿Y ahora qué me piden? A ver ahora, la distribución de la carga en el vacío, Q0, y en la parte del dieléctrico, Q no sé qué. Bueno, entonces me están pidiendo cuánta carga hay acá, la carga acá y la carga acá, ¿sí? Entonces, esta es la carga en el dieléctrico, no en el dieléctrico, me piden la carga libre en el sector donde hay dieléctrico. Y después me piden la carga libre en el sector donde hay, digamos, no hay dieléctrico. Entonces, ¿cómo calculo las cargas? Bueno, es muy simple. Fíjense, acá está esto. Y sabemos que la diferencia de potencial es la misma para ambos subcapacitores, vamos a decir. Tanto el de dieléctrico como el de no dieléctrico. Fíjense que acá lo que tengo es V voltios, ¿sí? Tengo los mismos volts que la fuente. Entonces, para sacar la carga, vamos a llamarle carga, esto más esto, tiene que dar la Q', esta que estaba acá arriba, ¿sí? Porque la carga no se vuela para ningún otro lado. ¿Estamos? Entonces, la Q en el dieléctrico, ¿a qué va a ser igual? A la capacidad con dieléctrico, que la llamé C sobre 2,
dividido, es mejor dicho, por la diferencia potencial. Y la carga sub 0 va a ser igual a la carga prima menos la carga en el dieléctrico. O bien, que es igual a C sub 0 sobre 2 por el potencial, por la diferencia potencial entre placas. ¿Está? Con lo cual, fíjense, esta Q' era 1,75 microcoulomb. Y esta Q sub K va a ser C sobre 2, que es 25 nanofarad sobre 2, que es 12,5, ¿sí? Por los 100 volts. Estoy calculando, ¿qué estoy calculando? A ver, Q' es 1, sí, estoy calculando la Q0. Está bien, la Q0. Y de paso estoy calculando esta también. ¿Sí? Vamos a poner así. Q sub K va a ser 12,5 nanofarad, ¿sí? Por 200 volts. Entonces, Q sub K es igual a eso que está así. Hay 1250 nanocoulomb, que es lo mismo que 1,25 microcoulombs. Vamos a ponerlo así. Vamos a resaltar esto que ya lo tenemos calculado. Acá está. Y ahora, por ende, 17,5 menos 1,25 me queda 0,5. ¿Se entendió? Bueno, ahí tenemos un problema con dieléctricos hecho. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es decir qué tipo de dieléctricos, o mejor dicho, con qué tipo de dieléctricos vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Les quiero comentar que para nuestro curso, para bien de ustedes y mío también, vamos a trabajar con materiales homogéneos, isotrópicos y lineales. Entonces, mejor dicho, trabajaremos con materiales homogéneos, isotrópicos y lineales. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los parámetros electromagnéticos de los materiales constitutivos de un medio material son sigma, epsilon y mu. Sigma, esta es la conductividad, el epsilon es la permitividad y esta es la permeabilidad, que lo vamos a ver en magnetismo. La permeabilidad magnética. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué son homogéneos, isotrópicos y lineales? Bueno, si los parámetros estos, ¿sí? los parámetros constitutivos, no varían de un punto a otro en el material, entonces se dice que el material es homogéneo. Homogéneo, epsilon, sigma y mu. Espera, vamos a ponerlo abajo porque si no. Sigma, epsilon y mu no varían de un punto a otro. Vamos a poner ahora isotrópicos. Materiales isotrópicos si son independientes de la dirección.
y un material es lineal, el vector desplazamiento eléctrico es proporcional al campo eléctrico. Este vector de desplazamiento lo vamos a ver ahora en un cachito. Entonces, esto lo vamos a subrayar. Trabajaremos con materiales, vamos a ponerlo más grueso. Entonces ahora vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a recordar ese vector, digamos, ese dipolo, mejor dicho, eléctrico que se formaba, donde tenía una distancia L. Acá lo pusimos más arriba hoy. Acá, esta L. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, hay algo que se llama el momento del dipolo, que se caracteriza con la letra P, mejor dicho, el vector P, ¿sí? Y esto es simplemente igual a Q por esta distancia L que pusimos acá, digamos, esta distancia en forma de vector, ¿sí? Este sería el módulo de L, es Q por L, ¿sí? Entonces, esto es algo que se ve en dipolos. Nosotros no dimos énfasis en dipolos, la verdad, porque es muy cortito, pero bueno, este es el momento del dipolo. Si nosotros consideramos al número n como la cantidad de dipolos por metro cúbico, ¿sí? Y si considerásemos un volumen, delta de volumen, vamos a poner así, en nuestro dieléctrico, entonces habrán, vamos a poner así, n por delta de B, dipolos. Ahora, el momento dipolar total es un número, digamos, mejor dicho, es un vector que surge de una sumatoria, ¿sí? Imagínense todos los miles de millones de dipolos que hay, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que este P total es igual a la sumatoria, es de igual a 1 hasta n delta de volumen, ¿sí? O sea, hasta la cantidad total de dipolos que tenga, de los P sub I vectores. Es una sumatoria vectorial ahí, es un divague, digamos. Bueno, en fin. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa? Si todos los dipolos se alinean en la misma dirección, el P total tendrá un valor considerable, ¿sí? Entonces, vamos a poner, si todos los dipolitos alinean, bueno, se alinean en la misma dirección, el valor de P total tendrá P igual al límite para este delta B tendiendo a 0 de 1 sobre delta B por la sumatoria de n delta B, lo que teníamos antes, para I igual 1 de los P sub I, ¿sí? Entonces, esto que está acá no sé ni qué dice.
es el vector polarización por unidad de volumen. Ahora, ¿para qué digo todo esto? Porque esto es medio que uno dice, ¿y esto con qué se come? Bueno, a ver, esto en verdad sirve para lo que viene luego, para poder explicar lo que viene luego. El vector polarización, fíjense que tiene unidades de densidad de carga, Coulomb sobre metro cuadrado. Si ustedes se fijan, las unidades, fíjense que, a ver, volumen se mide en metros cúbicos, ¿sí? Y los P sub I, ¿qué son los P sub I? Son carga por Coulomb por metro, dividido metro cúbico, te queda Coulomb sobre metro cuadrado, ¿está bien? Lo que acabamos de explicar. Bueno, este es un campo continuo, es un valor promediado tomado sobre una muestra de volumen delta B, ¿sí? Lo suficientemente grande como para muchas moléculas, pero lo suficientemente pequeño como para ser considerado incremental en concepto. ¿Está bien? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito de las cargas estas de bounded o las cargas de polarización, y vamos a ver cómo se define nuestro vector de desplazamiento eléctrico, ¿sí? En función de estas cosas. El vector E, ¿sí? Era igual al E sub 0 original menos el E de polarización, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionamos esto con las cargas? Bueno, esto es importante. El campo E sub 0, ¿sí? El campo E sub 0, el módulo del campo E sub 0 se obtenía, recuerden cómo se da, cómo era el campo eléctrico, por eso yo lo enfaticé mucho en un conductor, era sigma sobre epsilon 0, ¿sí? En el vacío, ¿sí? O mejor dicho, en la placa. Si uno tenía una placa conductora, recuerden que el campo al costado de una placa conductora era la densidad superficial de carga dividido el epsilon del medio. Como estamos hablando en el vacío, porque es el E sub 0, acá ponemos el epsilon 0, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? El campo de polarización, este es este que está acá. Ahora, el de polarización, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la carga de polarización sobre el epsilon 0. Si nosotros queremos deducir cómo es el campo de polarización o la carga, digamos, de polarización, entonces de acá se deduce que el campo de polarización va a ser igual al E sub 0 menos el campo E, con lo cual nos va a quedar que, recuerden que el campo es 0, algo que no pusimos acá, mejor dicho, el campo E es igual al campo E0 dividido K veces, porque yo lo expliqué a través de la diferencia potencial, pero como la diferencia potencial se relaciona de esta manera con el campo, lo puse más arriba, lo vuelvo a escribir, siempre hablando de un conductor de placas planas, o sea, de un capacitor de placas planas y paralelas, o bien un campo eléctrico o el potencial debido a un plano infinito de cargado infinitamente. Ahora uno dice, pero ¿cómo, Matías? Si el capacitor es chiquitito, ¿cómo es eso? Bueno, es que es tan comparable, es importante esta pregunta, o mejor dicho, la respuesta a esta pregunta que me autohice. Es comparable el hecho de que D es mucho más chico, es muy chiquito, ¿sí? El espaciamiento es muy chiquito comparado con el ancho de la placa del capacitor, entonces se puede considerar de esa manera, como si el capacitor fuese un plano infinito de cargas. Entonces, dado esto, ¿sí? Es que también se cumple esto. Es un repaso de hace unos minutos, hace una hora, unas horas, cuando empezamos la clase, ¿está bien? Entonces, habiendo dicho esto, fíjense, acá nos va a quedar que el campo de polarización es igual al E sub 0 menos el E, que es E sub 0 sobre K. Con lo cual, esto va a ser igual a E por 1 menos 1 sobre K. Y si uno hace la cuenta, no la cuenta, sino hace la fracción, te va a quedar que el campo de polarización es proporcional al campo original, perdón, acá va sub 0, al E sub 0, dividido K dividido 1, K menos 1. Ahí está. ¿Ven? Entonces, si nos pidieran el campo de polarización, teniendo la constante dieléctrica del material, acá podemos obtener el campo de polarización. Y por consiguiente,
podemos también calcular, o mejor dicho, expresar lo que sería en base a esto y a esto, calcular la sigma esta de polarización. Entonces, vamos a poner acá lo que es cada cosa. Fíjate, de acá, esto es sigma de polarización sobre epsilon 0 igual al E sub 0, que es la sigma que no dice nada, es la sigma free, ¿está claro? La libre, ya lo aclaré antes, sobre epsilon 0 menos el campo, que va a ser el campo como se relaciona con el E0 de esta manera, acá lo puse, entonces va a ser el E0, que es esto mismo, sigma sobre epsilon 0, pero el acá abajo. Entonces, de esta manera, sigma de polarización es igual, paso multiplicando el epsilon, me va a quedar sigma menos sigma sobre k, con lo cual la de polarización va a ser igual a sigma por, y lo mismo que antes, ¿no? Denominador común k, dividido 1 es k, por 1 es k, menos k dividido k1, por 1, 1, y ahí está. Entonces fíjense que es similar. La expresión es básicamente la misma que la del campo, obvio. Si el campo es lineal con sigma, dividido el epsilon 0. Entonces acá tenemos el campo de polarización y la carga de polarización. Les pregunto porque a veces se ha preguntado en algún parcial, en algún final especialmente, pedían calcular la sigma de polarización. Hay un problema donde pide eso y bueno, no hay muchos, pero bueno, por las dudas, así tienen todo completito. Bueno, vamos a poner una expresión que nos permita calcular la carga de polarización o la ligada. Vamos a poner Q sub P. La Q sub P se puede obtener como la integral en un cierto volumen, ¿sí?, de P escalarmente diferencial de superficie. Si fíjense, si a la densidad de carga, este P tiene unidades de densidad de carga, lo multiplico por una superficie, me va a dar la carga, ¿se entiende? Esta carga es la que está en el dieléctrico, ojo. Es la carga ligada al dieléctrico. No se puede mover. ¿Estamos? Y ojo, este efecto de polarización desaparece si desapareciera el campo eléctrico que le da origen, ¿no es cierto? Entonces, esto que está acá, dijimos, es nuestra carga de polarización. Vamos a ponerlo en verde. Ahora vamos a generalizar la definición, digamos, de densidad de flujo eléctrico para que se pueda aplicar a otros medios, ¿sí? Nosotros habíamos visto por ley de Gauss el flujo eléctrico como la integral de escalarmente ds, y eso era igual a la carga neta encerrada por esa superficie sobre o dividido el epsilon 0. Vamos a definir a la carga total, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle a esto vamos a hacer así. La carga neta o total es igual a la integral de superficie del campo por el epsilon 0. Lo paso multiplicando para arriba, me queda el epsilon 0 por el campo escalarmente el diferencial de superficie. ¿Está? Entonces, esto ya lo sabíamos, lo estamos recordando. Ahora bien, la carga total o la carga esta neta, ¿a qué va a ser igual? Es igual a la carga libre, ¿sí?, más la carga ligada, que en verdad la carga ligada es negativa, o sea, es de signo contrario, quiero decir. Entonces vamos a poner menos la carga ligada o de polarización, ¿sí? Podemos recordar
que esta será de signo contrario, ¿sí?, a la Q libre. ¿Por qué? Fíjense acá lo que les quiero decir. Vamos hasta arriba de todo. Acá, ¿ven? Fíjense. ¿Ven? Una es positiva, la otra es negativa. ¿Se entiende? Estamos ahí, estamos haciendo un Gauss ahí, o acá, ¿está? Entonces, voy a sacar esto. Listo. Habiendo aclarado eso, para que uno no se pierda después en el procedimiento. Entonces, fijarse esto. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar de acá la carga libre. La carga libre va a ser la carga neta más la carga de polarización. La carga free, ahora ya llegamos, va a ser igual a la integral. Fíjense, acá tengo la carga a esta y más la otra. La integral de epsilon 0 e escalarmente ds sobre la superficie gaussiana más la QP que la tengo acá arriba, ¿sí? Acá vamos a ponerlo en este color, así se ve claro, que los colores a veces ayudan bastante para recordar, Entonces, esta Q es esta. Y esta QP es esta. Con lo cual, nos va a quedar la integral también sobre la misma superficie. Acá tendría que haber puesto superficie gaussiana también, ¿sí? De el vector P escalarmente ds. Y esto lo puedo asociar de la siguiente manera. Esto es igual a la integral de epsilon 0 por e más vector P. Esto sucede así porque P está alineado con E, ¿sí? Si no, la cuestión se complicaría mucho. Y a esto que está acá se lo define como el vector desplazamiento eléctrico. Esto que está acá es el vector desplazamiento eléctrico, con lo cual a esto lo podemos poner como la integral de D escalarmente ds, o densidad de flujo eléctrico también llamado. Entonces, la Q free es simplemente esto, y acá vamos a mencionar o mostrar o expresar la ley de Gauss generalizada como al vector D, que va a ser igual a epsilon 0 por el campo E más el vector P. Entonces, acá está el tema. P, para los materiales vistos anteriormente, ¿sí? Si no, esto no es tan fácil, pero para los materiales vistos, o mejor, anteriormente, para los materiales que yo dije que con los cuales vamos a trabajar en física 2, que son homogéneos, lineales isotrópicos, a P se lo considera proporcional al campo E, con lo cual esta constante de proporcionalidad es la susceptibilidad eléctrica, ¿sí? Que es una constante, y vamos a ponerlo así. Esto es la susceptibilidad eléctrica del material. Fíjense, acá tenemos el campo eléctrico como factor común, con lo cual podríamos poner esto de esta manera. Entonces saco el epsilon 0 a la izquierda como factor común y el campo eléctrico a la derecha. ¿Por qué hago eso? Nada, es por una cuestión simplemente de, ahora van a ver, de que esto que está acá, lo que es la magia, esto es K. O sea, la constante dieléctrica del material. Pero lo importante es que el vector de desplazamiento eléctrico es proporcional, es K veces, vamos a poner así, es K veces epsilon 0 E. O sea que
proporcional. Tiene la misma dirección que el campo E, ¿sí? Porque K es una constante y el epsilon 0 también. Y acá viene algo importante, que es la definición de esto que está acá, que es justamente el epsilon. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el epsilon? Justamente es la permitividad del medio en cuestión. D es igual a epsilon por E. Esta se va a usar mucho. Mucho, sí. Ten en cuenta esto. Y esto pasa por lo que les dije de las propiedades del material. Y epsilon dijimos que era igual a K por epsilon 0. O también llamado el K, epsilon relativo. Esto es importante también acordarse. Espera. Esto es importante acordarse que el K es igual al epsilon relativo. ¿Sí? Entonces, epsilon es K por epsilon 0, o es lo mismo que decir epsilon relativo por epsilon 0. Esta R es de relativo. ¿Sí? Entonces, esto recordar esto. O sea, acá la constante dieléctrica del medio y el epsilon relativo son dos números adimensionales, que es el mismo número, ¿sí? Bien. El sistema de la figura consta de una esfera conductora central de radio A 2 centímetros cargada con carga Q igual a 1 microcoulomb. O sea que A es igual a 1 centímetro y Q es igual a 1 microcoulomb, ¿sí? Esta esfera acá del medio está cargada, esta es una esfera conductora, ¿no? Con esto quiero decir que esto tiene un cierto, es macizo, ¿no? Tiene un cierto gap, un espesor, quiero decir. Bueno. Y acá donde está el dieléctrico, obviamente está hueco, pero está el dieléctrico. Entonces, si no estuviera el dieléctrico sería vacío, o aire, ¿está bien? Bueno, y rodeada por una capa dieléctrica, K igual a 3. Entonces K vale 3. ¿Qué más? Que se completa con un cascarón esférico metálico. Bueno, sabiendo que B es 4 centímetros y C 8 en minúscula, ¿no? Encontrar los valores del campo eléctrico E, el módulo, ¿no? Ven cuando ponen la letra E y D. En A 3 centímetros, B 6 centímetros y C 10 centímetros del centro respectivamente. Entonces lo que se pide es hallar E, en verdad calcular, dice, ¿no? Bueno. A, que es igual a 3 centímetros, B, que es igual a 6 centímetros, y C mayúscula, que es igual a 10 centímetros. Ven que los puntos A, B y C caen justamente ahí, ¿no es cierto? A está acá, B está ahí adentro, y C está acá afuera. ¿Estamos? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Bueno, sabemos varias cosas. Por ejemplo, acabamos de ver esto, la ley de Gauss, para dieléctricos. Entonces, ¿qué podemos saber? Que acá no tengo un capacitor de placas planas paralelas, pero tengo de hecho conformado una especie, vamos a decir, no es un capacitor esto. ¿Por qué? Porque no es que tengo dos placas cargadas, una con una carga, otra con otra, pero lo que sí sé es que tengo una carga metida acá, Q. Vamos a poner acá una carga más Q, y por ende voy a tener una carga menos Q acá. A ver, lo voy a poner en negro. Inducida esta, ¿sí? Y si hay una carga inducida menos Q, que es libre, ¿no es cierto? Que está acá en el metal, digamos, en la parte del metal de acá, se va a producir una carga más Q allá.
¿Sí o no? Porque no tengo otra carga. Me dicen que la esfera del medio es la que está cargada. Entonces tengo que saber analizar esto. Entonces, ¿qué hago? Para poder calcular el vector D, o mejor dicho, el módulo de D, del vector desplazamiento eléctrico, en los distintos puntos voy a tomar, por ejemplo, acá, voy a hacer pasar una superficie gaussiana por el punto A, ¿sí? Superficie gaussiana sub A, vamos a ponerle. Y voy a calcular, ¿qué cosa? La integral esta que vimos acá, la ley de Gauss generalizada. Y ya está, porque tengo la carga, entonces. La integral sobre la superficie gaussiana A de D escalarmente ds es igual a ¿quién? A la carga free. ¿No es cierto? La carga free es la que está en la placa, por lo tanto, es esta que me están dando acá. Y por lo tanto puedo poner esto, que va a ser igual a la carga, ¿sí? Dividido 4pi por el radio al cuadrado. Y fíjense que de hecho esa es la densidad de flujo, porque es carga por unidad de superficie, o dividido la superficie, mejor dicho. Esto llevado a números va a ser 1 microcoulomb dividido 4pi. ¿Y qué radio tomo? El radio de A, o sea, el radio de A mayúscula, o sea, este. ¿Sí? Entonces vamos a poner por 3 por 10 a la menos 2, porque está en centímetros, metros, y todo esto va al cuadrado. Conclusión de, haciendo la cuenta, ¿cuánto nos da? 88,41 microcoulomb sobre metro cuadrado. Esto es lo que me dio. Ahora fíjense, también me pide el campo eléctrico, pero por lo que explicamos acá arriba, el vector D es epsilon por E. Entonces, para saber el campo eléctrico ahí, simplemente lo tengo que multiplicar por el epsilon del medio. El epsilon del medio no me lo dan, pero lo calculo. ¿Por qué? Porque me dan el K, que lo tengo acá. Entonces, vamos a poner así. Entonces, E va a ser igual a D dividido el epsilon. Y esto va a ser igual a D dividido K veces epsilon 0. Por lo tanto, con el valor de 88,41 microcoulomb sobre metro cuadrado, si a esto lo divido por K, que el K vale 3, y el epsilon 0 es 8,85 por 10 a la menos 12 farad sobre metro, este cuadrado se va con este de acá, y el campo eléctrico me va a quedar en coulomb sobre farad por metro. Si nosotros recordamos lo que es capacidad, que es C sobre B, esto va a ser igual, fíjate, farad es coulomb sobre volt. Entonces, como farad es igual a coulomb sobre volt, ¿sí? Entonces nos queda correcto las unidades como tenía que ser, ¿no es cierto? El campo va a ser esta cuentita, y fíjense, es microcoulomb sobre metro por farad, o sea, microcoulomb sobre coulomb, o bueno, microcoulomb lo vamos a poner, fíjense, vamos a ponerlo así para que se entienda bien. 88,41 microcoulomb sobre, acá tengo 3 por 8,85 por 10 a la menos 6, y acá voy a tomar el otro 10 a la menos 6 como microfarad, ¿sí? Y el metro que estaba acá, como microfarad es igual a microcoulomb sobre volt, entonces me va a quedar, este es un detalle con las unidades, pero para mostrarles, esto es microcoulomb sobre volt. Este microcoulomb se va a ir con este microcoulomb, y este volt va a pasar arriba, y me queda volt sobre metro, que es la unidad de campo eléctrico. ¿Se ve? Entonces el campo es igual, hay que hacer esa cuenta. Si hacen esa cuenta, nos va a quedar 3,3 megavolt por metro. Entonces acá tenemos D, y acá tenemos E.
Después, bueno, tenemos que repetir, pero ojo que no es lo mismo, porque ahora vamos a estar en el material, perdón, en el conductor. En el conductor, ¿qué pasa? O sea, si tomamos para para el caso de B, vamos a estar acá dentro del conductor. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahí? Por ley de Gauss, en un conductor el campo eléctrico es cero, por lo tanto D también va a ser cero. Si habíamos dicho que D es igual a epsilon por E, el epsilon es distinto de cero, por lo tanto en el conductor es cero. ¿Sí? Entonces podemos contestar que... Entonces, vamos ahora fuera de la esfera, o sea, acá. Vamos a hacer pasar por C nuestra esfera gaussiana, superficie gaussiana C. Entonces fíjense, ¿qué voy a tener en definitiva? Ahí voy a tener Q, porque esta menos Q con esta más Q se anulan. La que aparece de polarización de un lado es la misma que la que aparece del otro, por lo tanto se cancela, o sea, no contribuye, ¿sí? Entonces en definitiva ahí lo que tengo es más Q. Por lo tanto, si yo quiero calcular, fíjense, el vector D, o puedo calcular E directamente. Puedo calcular directamente E, la integral sobre la superficie gaussiana C de E escalarmente de S. Esto es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0, porque estoy de vuelta en el espacio, ¿tá? Entonces el campo va a ser igual a la carga neta encerrada, que sabemos que es un microcoulomb, dividido 4pi por radio cuadrado, este es el radio sub c, ¿no? Por el epsilon 0. Esto es igual a un microcoulomb sobre 4pi. El radio sub c eran 30 centímetros, ¿no? 10 centímetros, perdón. 4pi por 0,1 metro al cuadrado, ¿sí? Por 8,85 por 10 a la menos 12 farad sobre metro. Bueno, ¿y esto cuánto nos da? L sub c nos da 899.180 volts sobre metro. Entonces, más o menos E es aproximadamente igual a 900, ¿no es cierto? Podríamos poner 900 kilovolt por metro, ¿sí? 900 por 1000, 900.000 kilovolt por metro. Entonces, como D es igual a epsilon por E, y en este caso particular, este epsilon, ¿quién es? Particularmente, como estoy en el vacío, porque estoy fuera del dieléctrico, ven que estoy afuera ya, estoy afuera, entonces epsilon coincide con epsilon 0, pues epsilon relativo es igual a K, que es igual a 1. ¿Está? Por lo tanto, entonces D, vamos a poner D sub C, para que se entienda. Esto es D sub C, E sub C, E sub C, sub C, E sub C, y acá vamos a poner D sub A, y acá E sub A, acá atrás también. Esto es D sub A, y ahora nos queda bien la cosa más entendible, más prolijo. Ahí está. Bueno, obviamente que en B esto era 0. Y bueno, y acá, ¿cuánto nos da la cuenta? Es simplemente hacer esa cuenta, que nos tiene que dar 7,965 microcoulomb por metro cuadrado. El E sub C es esto, y el D sub C es esto que está acá. Bueno, el vector D, o densidad de flujo, surge de, fíjense, si acá tenemos una esfera, ¿sí?
supongamos cargada con más Q. Por supuesto acá está el campo eléctrico, ¿no es cierto?, presente como siempre. Y si nosotros tomamos una superficie gaussiana, por la definición que habíamos dado de la ley generalizada de Gauss, nosotros podemos calcular acá el vector D, también, esperen que me salió mal. ¿De qué forma? Recuerden esta superficie gaussiana de D escalarmente diferencial de superficie, acá está la superficie gaussiana, y esto es igual a la carga libre. Obviamente que la carga libre en este caso es la única que hay, que es esa Q que está ahí. Por lo tanto, en este caso, pongámosle la Q, bueno, vamos a hacer así, vamos a poner acá la carga Q mayúscula, así se entiende que estamos refiriéndonos a la misma, con lo cual el vector D es simplemente la carga neta encerrada dividido la superficie, que es 4pi radio cuadrado. Miren qué sencillo que es. ¿Ah? Si queremos el vector, bueno, le ponemos obviamente, ahí está, ¿sí? Entonces D también va en las unidades de D, ¿no? Por supuesto, pero D, digamos, ahí lo tenemos en rojo, ¿no? En negro es E, en rojo es D, ¿sí? Ojo que esto está en las unidades de D, no tiene nada que ver, o sea, yo lo estoy haciendo más grande para que no se solape con el E, ¿no es cierto? Pero no es que es más grande, no son comparables, son cosas distintas. Una cosa es campo eléctrico, otra cosa es densidad de flujo. ¿Estamos? Bueno, nada, con esto concluimos.